Saludos mi gente de Diligentes Podcast. Yo muy contento, muy feliz con este nuevo episodio en el día de hoy. Un episodio que va a estar cargado de mucha información valiosa para los emprendedores y para los empresarios también. Vamos a tratar un tema con un emprendedor, con un hombre de negocios que se ha fajado a trabajar y ha logrado conseguir el éxito en lo que hace. Hoy vamos a hablar del tema de importación, de exportación, de aduana, de mercancía, de proveedores, que son cosas que aunque usted no esté haciendo nada ahora mismito a nivel comercial, en algún momento le podrá servir esta información. Y así vamos a darle la bienvenida a Junior de Frías. Junior, bienvenido. Mucho gusto, un placer. Gracias por estar aquí con nosotros. Igual para mí. Esta es su casa. Siéntase en confianza, relajado, que vamos a conversar como dos amigos para que el público y la audiencia se nutra con esto. Para mí es un placer colaborar. Yo siempre había escuchado el apellido Frías, pero nunca de Frías. ¿Por qué de Frías? Bueno, inicialmente yo pensé que era un error. Ok. Generalmente el apellido es de Frías. Ok. Yo pensé, porque de hecho los únicos de Frías son mi hermana y mis hijos y yo. No conozco a nadie más de Frías. Pero hace un tiempo visitando a un cliente, cuando le di mi tarjeta, me dijo, pero yo quería conocer a un otro de Frías. Y me explicó que ciertamente los de Frías es una familia de descendencia española. Me contó que tienen un castillo, que tienen hasta un escudo. Y yo, bueno, ¿qué? Cuando ven a ver, yo tengo una raza y soy familia de ellos por ahí. Y tiene una fortuna en España por ahí. A lo Cuidado. mejor tengo una herencia y yo cogiendo lucha aquí, ¿verdad? Cogiendo lucha, no, aportando valor a la sociedad con lo que hacemos. Así es. Pero ciertamente el apellido es de Frías, ese apellido es muy corto. Yo creo que nosotros vamos a darle continuidad, mi descendencia y yo, a ese apellido y de mi hermana. Y por ahí vamos, ese es el apellido. Excelente. ¿Y de dónde venimos, Junior? ¿Dónde nació Junior de Frías? ¿Dónde se crió? Yo nací inicialmente en Atomayor, ahí fue que nacimos, en la zona este. Vine a vivir para acá, para la ciudad, creo que como a los 12 años más o menos, 12, 13 años fue que vine a vivir para acá, pero nacimos allá en Atomayor. ¿Y vino porque se mudó toda la familia o vino solo para Santo Domingo? No, vine más porque nací en una parte de Atomayor con muchas limitaciones. Siempre tenía ese deseo como de avanzar. Y una tía me ofreció la oportunidad de venir para acá para que pudiera desarrollarme y estudiar. Le agradezco inmensamente esa oportunidad y aquí vine a esa edad y empecé a estudiar acá. Terminé el bachillerato aquí. ¿A qué sector? Un sector que se llama kilómetro 5 de la autopista Duarte, está en Arroyo Hondo, está ese sector. Ok, bien. ¿Y hicimos algún emprendimiento en la adolescencia mientras estudiábamos? ¿Sabes que yo siempre tuve el espíritu de emprender, déjame decirte? Siendo muy pequeñito, recuerdo que allá en el campo había... ¿Cómo se llama el campo? Se llama Manchado, de Atomayor. Ok. Recuerdo que pasaba yo todos los días para el liceo y había un centro de brujería, de cosas. Había un centro allá de eso de santería, que va mucha gente de la ciudad, tú sabes. Y pasaba por ahí, yo veía muchas personas que se juntaban ahí. Y digo yo, wow, pero cuánta gente. Pero un día, en el patio de mi casa había una mata de China, de naranja. Y en los tiempos de cosecha eso se ponía lleno. Y un día digo yo, tomaré esa China, la voy a pelar y voy a ir a ese sitio a venderla. Y ese día no fui al liceo y me fui para allá. A vender las chinas. A vender, me quedé ahí. Cuando yo vi que yo tuve que dar como 4 viajes ese día para mi casa a buscar la provisión. De ahí entendí que realmente a mí me gustaba el negocio, me gustaba negociar. Y bueno, empecé a hacerlo, le tomaba, creo que eran los martes que había más audiencia. Y empecé a hacerlo constantemente hasta que los hijos del dueño del negocio tomaron la idea. Me tomaron la idea y me quitaron el negocio. Bueno, pero lo inicié. Exacto. Por lo Luego ellos tomaron la rienda del negocio y me sacaron. Pero me gustó mucho. Esa fue mi primera experiencia como emprendedor. Tenía yo recuerdo como algunos 8 años más o menos. Pero fue temprano. Así es. Y cuando llega a Santo Domingo no tuvo ningún emprendimiento en el tiempo de estudio del colegio. No, yo directamente no. Empecé a trabajar muy temprano. ¿A qué edad? Que ya a la edad de los 13 años, 14 años, ya yo empecé a trabajar. Había un taller de aire acondicionado cerca de mi casa, como a una esquina.
y recuerdo que hablé con un amigo que trabajaba allá y le digo, mira, yo quiero aprender a trabajar ahí, quiero ir. Y me dice, bueno, vamos a hablar con el dueño. Y no había realmente un trabajo. Yo le dije, pero permítame hacer algo, aunque sea yo barro el taller. Me permitieron empezar a trabajar y mi único trabajo era limpiar el taller y observar. Limpiaba el taller, me llegaba tempranito, antes de que todo el mundo llegara, ya yo tenía ese taller limpiecito. Y ahí empecé a trabajar muy temprano. Luego me dieron la oportunidad de aprender un poco de algunas cosas. Recuerdo que uno de los técnicos me dijo, te voy a enseñar a soldar. Y ese fue su peor error. Ay. Porque yo nunca dejé de preguntarle, ¿cuándo es que tú me vas a enseñar? Todos los días. Y me dijo, sí, cuando yo tengo un tiempo te voy a enseñar, cuando tengo un tiempo. Yo le dije, no, yo quiero que me enseñe. Y me enseñó aprendí tempranamente a hacer soldadura de aluminio con soplete. Una especialidad muy rara dentro del mundo del aire acondicionado. Y aprendí eso. Y prácticamente pasé de ser el barredor del taller a ser uno de los técnicos del taller. Pero bien. Ya 14, 15 años ya yo estaba desarrollándome como en esa área como soldador. Excelente. Y entonces, ¿qué sigue cuando terminamos el bachillerato? Bien, seguí trabajando en esa misma área, luego cambié de trabajo y recuerdo que un día una persona que ya me conocía en esa área me dijo que estaban buscando a una persona para un proyecto del gobierno que supiera esa especialidad. Recuerdo yo, muy joven ya. Que supiera soldar. Se supiera soldar. Tenía ya 18 años más o menos. Y me dice, estamos buscando a alguien y no hemos encontrado a alguien que dé con ese proyecto, con ese trabajo. Era algo muy específico. Recuerdo que era para hacerle unos carritos de billetero. De la quiniela, ¿verdad? Y era de aluminio, que había que hacerlo, hacer un contrato. Y me buscaron. Y yo hice la prueba, creo que fue un domingo, me hicieron la prueba. Un domingo de la tarde estaba yo en una actividad de la iglesia y me fueron a buscar. Pasé la prueba y me contrataron. Yo te puedo decir, no recuerdo exactamente el año, pero creo que fue como 92, por ahí, no sé. Pero hace muchos años. Y recuerdo que cuando me dieron el salario, yo no lo podía creer. O sea, yo creo que en ese tiempo eran como algunos 15,000 pesos. Era mucho dinero. Muchísimo dinero para ese tiempo. Y empecé yo a trabajar ahí y bueno, me empecé a desarrollar, pero todavía no emprendí. Yo emprendí luego que salí de ahí para otro trabajo. Trabajé en Pepsi-Cola. Trabajé en embotelladora dominicana. Ahí trabajé. ¿Pero soldando también? No. Ah, ok. Luego que pasé de todo esto, déjame decirte, pasé de todo el área del taller y todo, pero yo decía que esa no era lo mío. A pesar de que me gustaba. Y que lo hacía bien. Lo hacía bien, pero yo decía, yo quiero trabajar en un sitio donde yo me pueda desarrollar como profesional algo. Y empecé a trabajar en esa empresa. De entrada empecé a trabajar justamente en el área de limpieza nuevamente. Trabajé en el área de limpieza, o sea, en el patio. Después de tener un buen salario como soldador, accede a entrar a una empresa grande. Sí, lo que pasa es que ese proyecto duró poco, duró como un año, luego pasó y tú sabes, como joven tenía esa ambición, pero también tenía el deseo de trabajar en un sitio donde yo pudiera desarrollarme como profesional y como escalar. Y tenía una posibilidad de trabajar en esa empresa porque mi mamá trabajaba con los dueños de esa empresa y me acerqué a ellos, le dije, mire, yo quiero trabajar allá. Y me dijeron, claro que sí, vamos a hacerte la gestión. Y me entré a trabajar y desde abajo empecé por el área de limpieza. Wow. Pero déjame decirte que eso fue una gran experiencia. Empecé a escalar, luego fui mensajero interno, luego fui mensajero interno y externo. La ventaja del mensajero interno es que conoce todo el personal. Porque va llevándole los paquetes que le llegan a todo el mundo. Y era una empresa bastante grande en territorio. Y de ahí desarrollé la capacidad de andar rápido. O sea, yo camino rapidísimo. Y tenía que andar ese día entero. Y eso me permitió desarrollarme en esa empresa y escalar. Luego me pusieron en el área de auxiliar de recursos humanos. Trabajé ahí. ¿Fue a la universidad, Junior? Sí, empecé a estudiar en la universidad. Claro, cuando paralelamente a mi trabajo estudiaba, hice unos cuantos semestres en el área de mercadeo. Okay. Y eventualmente la dejé. Okay.
por circunstancias que se me presentaron y no la continué en ese momento. Luego la retomé en otro momento, avancé otro poquito, pero no la pude concluir porque me dediqué más a los trabajos. Hago la pregunta solamente para que el emprendedor entienda que no es un asunto de si voy a la universidad o no. Es un asunto de disposición, de que tú sepas cuál es tu talento y hacia dónde tú quieres ir. Si tú eres profesional o no eres profesional, eso no va a marcar tu destino. O sea, tú tienes la posibilidad de decidir si quieres seguir o si te quieres parar ahí donde tú estás. O si te quieres quedar como conserje o como mensajero. Y uno está contando que él pasó muchos puestos habiendo comenzado por el principio, o sea, como conserje de una empresa. Auxiliar de recursos humanos, entonces. Sí, luego trabajé como auxiliar de compra de transportación de esa empresa, me recuerdo, y luego pasó una eventualidad y salí de la empresa. Pero con una experiencia importante. Sí, pero déjame decirte increíblemente, mira cómo sucedió. Cuando salgo de ahí, no tengo qué hacer. No tengo nada más que hacer y se me ocurre la idea de emprender. Ahí fue mi primer emprendimiento. Y emprendo justamente poniendo un taller de aire acondicionado. Volví al principio. Volví al principio. Oye, eso digo, bueno, pero si eso es lo que se hace, pues vamos a hacerlo. Me asocié con unos amigos, empezamos a hacerlo. Pero disculpe, taller de aire de carro. De aire acondicionado de vehículos. De vehículos, sí, okay. Sí. Pusimos un taller en una callecita de allá de mi casa, cerca en el barrio. Y empezó con un éxito increíble. De verdad que era bastante fluido, la gente iba. Empezamos a darle servicio a otros talleres porque teníamos una especialidad. Nosotros los tres que trabajábamos allá teníamos cada uno una especialidad que era servicios que los talleres necesitaban. No solamente trabajábamos a los clientes directamente, sino a los talleres. Y eso nos hizo crecer. Pero estábamos en una etapa de nuestra vida, los tres, en que lo nosotros era la calle. Calle, las discotecas, y teníamos un desorden. O sea, a pesar de que el negocio era muy bueno, ganábamos mucho dinero, pero el dinero que no ganábamos en la mañana lo gastábamos en la noche. Ay, Dios mío. Eso es común en la juventud. Sí. Y hoy día mucho más, Junior, ¿eh? Porque hoy día hay tanto acceso a redes, a conocer lugares nuevos. La gente quiere ir, la juventud quiere ir. De hecho, el problema ahora es mayor porque la juventud, lo que no se gana, lo quiere gastar. Lo quiere gastar. Así es, nosotros de hecho nos llevábamos el dinero en la misma caja chica para la discoteca. Dios mío. O sea, lo gastábamos todo, era un desastre. Y eventualmente era imposible que el negocio, a pesar del éxito que tenía, que pudiéramos avanzar. Y no teníamos visión de futuro. Lo único que teníamos pensado era cómo vamos a producir dinero para seguir gastando. Dios mío. Luego el negocio fracasó porque estaba destinado a fracasar, no por el negocio en sí, sino por la etapa de nuestras vidas. Éramos bastante jóvenes. Y un dueño de un taller me vio y me ofreció un trabajo como encargado de un área del taller. Y ahí empecé a trabajar también. Pero yo sentía todavía que no había terminado en lo que era mi desenvolvimiento profesional. Y cada vez que pasaba por la empresa donde trabajaba, déjame decirte, salí de esa empresa y me quedé con el uniforme y siempre yo decía, algún día me lo pondré. Ese uniforme yo lo guardé y yo decía, un día volveré a trabajar en esa empresa y me pondré ese uniforme. Y así fue. Un día paso por allá, por la empresa, salgo del taller y paso por la empresa y le digo a la encargada de recursos humanos, mira, me gustaría una oportunidad que me dieran nuevamente trabajar aquí. Y justamente había una oportunidad, una vacante. Wow. Y me dicen, está bien, vamos, hicimos el proceso y ese mismo día me dieron entrada. Volví a trabajar en esa empresa. Y se puso el uniforme de nuevo. Y me puse el mismo uniforme. Trabajé allá en el área de transportación nuevamente, en el área de compras, de transportación, de repuestos para vehículos y todo eso. Y luego la empresa empecé a evolucionar dentro de la empresa y de ahí caí en el área de compras locales. La empresa tenía una división. Y en esa división me pusieron como encargado de compras locales e internacionales. Wow. Y ahí empezó mi mundo, con mi conocimiento del mundo de las importaciones. Porque empecé a conocer lo que eran las compras internacionales, no sabía absolutamente nada, lo que era una documentación, cómo se componía un expediente. Y ahí empecé a trabajar. Lo primero que hice, por recomendación de mi jefe inmediata, fue una auditoría.
mi primera experiencia fue conociendo del pasado, qué era lo que se hacía antes. Y ahí me fui empapando, fui conociendo y me gustó bastante y empecé a trabajar en el área de importación en una empresa, en una división de esa empresa. Pues sumamente importante, o sea, estaba claro de lo que quería. Sí, déjame decirte que esa decisión fue muy importante. Porque, por ejemplo, para que la gente pueda entender. Yo trabajaba en un taller, ganaba, qué sé yo, algunos 15, 20 mil pesos en ese momento, más lo que uno picaba en el día entero. Yo estaba bastante bien, pero seguía envuelto en el mismo mundo de la discoteca, los amigos. Y yo decía, es que yo quiero un cambio de ambiente. Mi vida. Y cuando fui a trabajar en esa empresa, la oportunidad que me dieron, de hecho, era para trabajar de noche. Empecé a trabajar de noche en esa empresa. Estaba como a las 6 de la tarde, salía como a las 12 de la noche. Y yo decía, yo quiero trabajar en esa empresa, no importa. Cuando me ofrecieron el trabajo, yo iba a ganar 12 mil pesos, muchísimo menos que lo que yo iba a ganar. Pero yo decía, esto me va a permitir hacer un cambio completo en mi vida, de ambiente, de amistades. Es que si estaba trabajando en la noche ya no iba a discotequear. Dejé todo. No, al principio me iba con el uniforme de para la discoteca. Lo que hace la juventud. Del trabajo para la discoteca. Hasta que fui saliendo de ese mundo y eventualmente me alejé de mis amistades, de ese ambiente que yo entendía que era tóxico y para mí era necesario hacer un cambio. Y aprendí el trabajar duro. Y en esa empresa me enfoqué mucho, le agradezco infinitamente que me dieron esa oportunidad y aprendí mucho ahí. Y me abrieron el mundo de las importaciones. Ahí empecé yo a conocer ese segmento. ¿No hacía falta manejar un segundo idioma para eso, Junior? No, increíblemente no. Claro, tenía la posibilidad de trabajar con muchísimos países. Estudié inglés, la empresa me pagó el inglés. No lo terminaba, pero lo empezaba y lo terminaba. Pero sí, me emprendí el inglés básico para comunicarme. Casi toda la comunicación es escrita en ese negocio. Y me desarrollé en esa área. Y empecé a conocer el mundo de las importaciones, pero nunca pensé que me iba a dedicar finalmente a eso, como algo como para mí. Siempre quise seguir creciendo como algo laboral. Y siempre me vi en ese mundo, pero como en algo laboral, nunca como algo como para emprender. ¿Y qué tiempo duró en esa posición? Bueno, en esa posición duré aproximadamente creo como 10 años. Fue bastante entonces. Sí. Increíblemente, trabajaba mucho porque era una empresa, nosotros teníamos aproximadamente unos 300 y pico de productos. Wow. Importábamos aproximadamente algunos 8 países. O sea, se producía aquí y se... No, importábamos. Se traía, okay. Diferentes países, la India, China, Estados Unidos, España, Marruecos, Tailandia. O sea, teníamos muchos países y yo era el encargado completo de ese departamento. Yo solo era el que compraba, el que planificaba, el que importaba, el que sacaba, el que liquidaba, todo lo era yo, sea yo. En esa empresa y me abrió el mundo completo. Conocía el mundo de las importaciones desde que se colocaba la orden hasta que el producto estaba listo para vender. ¿Y no le tocó viajar en ese interín? No viajé. Todo lo hizo desde su puesto de trabajo. Sí, así es. Aprendí mucho. Me dio mucha satisfacción aprender. Tuve buenos maestros que me enseñaron. Y eso me abrió el mundo a conocer muchas personas en el área. Eso es una carrera. Sí. A veces creemos que una carrera es ir a la universidad y conseguir el título. Hay puestos de trabajo, hay oportunidades en algunas empresas que te forman para el resto de la vida. Así es. Aprendí ahí la disciplina, que no era algo que no tenía, cómo ser disciplinado, tener alguien a quien reportarle, porque al principio yo prácticamente surgí junto con la empresa y eso me dio mucha libertad en el trabajo, pero luego la empresa fue creciendo y debo ser honesto, yo no me preparé
para la evolución de la empresa. La empresa evolucionó, pero yo no. A pesar de que tenía mucho conocimiento, tenía muchas responsabilidades, pero no tenía el carácter, no tenía la formación, no tenía la disciplina de poder crecer junto con la empresa, y eso me frustraba porque veía que la empresa crecía y yo siempre, a pesar de que me trataban excelentemente bien, de que podía no ganaba mal, pero no podía ascender a una posición gerencial. Y eso era algo que me frustraba. Yo decía, pero ¿por qué? Tengo el conocimiento, tengo el trabajo, pero no tenía el carácter y no tenía la disciplina para hacerlo. Tengo que reconocer que eso fue una limitación bastante grande. Y que ahí viene, porque no es, o sea, la universidad, la preparación, la formación académica, da otros elementos, otras herramientas que son las que van a llevarte a esa posibilidad de tú llegar, porque ok, yo soy el encargado de compras, pero después del encargado había un gerente, un director, un vicepresidente ejecutivo de no sé qué cosa, que mandaba en el área. Entonces, para tú poder llegar a la cúspide del escalafón, debes estar preparado. Así es. O sea, o tú emprendes si eres bueno, eres cola, ¿cómo que dice el refrán? Cabeza de ratón. Y no cola de león, ¿verdad? O sea, tú eres que sabes si quieres ser cola de león o quieres ser cabeza de ratón, que puede convertirse en un león con el tiempo, porque o sea, no está supeditado a que te quedes ahí. Tú puedes emprender con algo pequeño y llegar a ser muy grande, igual o mayor que la empresa donde usted estaba. Así es, así es. Bueno, mira, en esa empresa tuve la oportunidad de conocer, no directamente la empresa, sino por mi trabajo, a mi esposa, que también es colega mío, trabajaba en una empresa parecida a la que tenemos hoy. Y bueno, luego nos casamos, empezamos a trabajar, ella en su área y yo en la mía, y empezamos a tener nuestros primeros hijos, y eso abrió un reto bastante en tema de economía. Sentíamos que debíamos avanzar, y mi esposa siempre me decía, debería trabajar en algo que tenga que ver con ventas. Yo decía, pero ¿cómo si de comprador a vendedor? Como que no me cuadra eso de vendedor. Pero ya había sido vendedor con 8 años con las naranjas. Sí, pero yo no me visualizaba, y ella me decía, si tú no llegas a tener un trabajo de ventas que pueda potencializar nuestros recursos, nosotros no vamos a avanzar como familia, como con nuestra familia. Y yo decía, pero es que no me visualizo en las ventas. Y luego, cuando salí de esa empresa, fui a otra empresa a trabajar en el área de compras también. Pero ¿Más grande o más pequeña la empresa donde fue? Más pequeña, okay. Pero otro segmento. Tenía que ver con bebidas alcohólicas, con distribución de productos de alto consumo para hoteles y otros segmentos, restaurantes y eso. Y empecé a trabajar en esa empresa. Pero empecé a pasar por un proceso bien difícil, a pesar de que no ganaba mal, ganaba bastante bien, pero generaba mucho estrés. El tipo de trabajo era bastante estresante, la forma en la que la empresa se manejaba también me generaba mucho estrés, y yo estaba desesperado porque me estaba afectando la salud, mi relación con la esposa, y además de eso, a pesar de lo bien que ganábamos, siempre sentía que tenía un tope, que no había forma de avanzar en cuanto a la economía. Tú podías tener un buen trabajo, pero conforme pasaban los días, los gastos eran mayores que los ingresos. Que eso es normal. Uno gana 20,000 pesos y gasta sobre 20,000 pesos. Así mismo. Pasa de 20 a 100 y en 2 o 3 meses ya los 100 no dan. Así es. Y mi esposa me decía, debes trabajar en algo de venta. Y insistía. Sí. Recuerdo que entonces en el trabajo que tenía antes de importaciones, conocí a una persona y siempre nos mantuvimos en contacto. Se llama Rafael Morel, y él me hizo un día, me dijo, ven a trabajar conmigo. Y cuando yo le bueno, esta es mi oportunidad, cuando me dice, ven a trabajar conmigo para que en el área de venta, para que te desarrolle, y me hace la propuesta, y yo le digo, muy bien. Cuando le enseño la propuesta a mi esposa, me dice, sí, está excelente. Pero cuando vemos los números, ahí fue el problema, porque me estaban ofreciendo casi la mitad de lo que yo ganaba. Yo decía, pero si yo con lo que gano no puedo, ¿cómo voy a trabajar por la mitad de lo que yo estoy ganando? Y mi esposa me decía, agradezco mucho su apoyo, porque me decía, mira, será un breve tiempo, no te preocupes, con el tiempo eso lo vamos a superar. Vete a trabajar para allá, aunque gane menos,
y lo vamos a superar juntos. Wow. Con lo que yo gano nos vamos a sostener hasta que tú puedas avanzar. Y yo decía, pero ¿tú crees que yo voy a poder avanzar? No, y las mujeres tienen una cosmovisión de la realidad completamente avanzada. O sea, mucho más allá de lo que el hombre puede ver. A veces uno no quiere hacer caso en el momento, pero después dice, wow, pues ella tiene razón. Así mismo ella me empujó. Realmente, si ella no me hubiese dado el empujón, yo no lo hubiese podido hacer. Porque yo me sentía preocupado porque yo decía, si con lo que gano no puedo sostener mi familia, ¿qué será con la mitad de lo que gano? Y bueno, y no me dieron absolutamente nada. Recuerdo que le decía yo a la persona que iba a trabajar conmigo, pero mira, por lo menos por los primeros 3 meses, igualame el salario. Me decía, no puedo. Y tenía un carro, y el carro estaba dañado. Ay, Dios mío. Tenía la transmisión dañada, y cuando entro a trabajar a pie, me dice, como a los 15 días, eran 2 socios, y le dice a uno de los socios, mira, hazle un préstamo para que arregle el carro, para que se pueda desarrollar. Y recuerdo que me dieron mi préstamo al menos del mes, me dieron el primer préstamo para yo arreglar el carrito, y realmente empecé a trabajar. Recuerdo que cuando yo cerré mi primer cliente... ¿Qué vendía? Vendíamos servicios de fletes internacionales. Ah, ok. Empecé ya a trabajar en el área de importaciones. Okay. Yo decía, bueno, yo no me veía como vendedor, pero también la persona que era mi jefe me decía, mira, tú tienes una ventaja, y es que tú conoces lo que el cliente necesita, porque ya tú fuiste cliente. De hecho, él había sido mi proveedor donde yo trabajaba antes, y me decía, ya tú conoces, tú conoces el lenguaje, lo que te falta es conocer un tema de los productos y eso, pero conoces el lenguaje, conoces la necesidad, y yo sé que te va a funcionar. Y cuando yo cerré mi primer cliente, como a los 15 días, recuerdo que la comisión de ese iban a ser $50. Yo me deprimí. Yo decía, 15 días para ganarme $50. Y mi jefe me hizo una celebración. Oye esto, mi jefe me celebró y me llamó y me dio un abrazo y me dijo, y digo yo, pero son $50. Me dice, me tomó 3 meses cerrar mi primer cliente para ganarme los primeros $50. Y tú lo lograste en los primeros 15 días. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Pero él me decía, eso es potencial. Y recuerdo que uno de los jefes me decía, ve buscando un vehículo bueno, que tú te vas a comprar un vehículo bueno. Ah, pero ya... Me decía, tú vas a ganar bien, te veo ganando tanto. Y yo decía, estarán como locos. ¿Cómo? De 50 y 50. Sí. Y me dice, sí, tú vas a ganar mucho dinero aquí, tú vas a tener bueno. Y así empecé. Y realmente te digo que no creo que pasó 3 meses o 4 meses sin que yo pudiera ya igualar mis ingresos de lo que yo ganaba antes de empezar a trabajar allá. A los 5 o 6 meses más o menos, creo, más o menos ahí, ya yo estaba igualando o casi superando lo que yo ganaba. Y con miras a seguir avanzando. Sí. Realmente fue una gran oportunidad trabajar allá. Y se dio ahí la oportunidad de conocer algo. Sucede que cuando llego a la empresa se encarga de vender servicios de transporte internacional de carga, logística internacional, pero no tiene desarrollado la parte de los servicios locales de aduana y gestión de transporte local. Lo tiene como un servicio adicional que de hecho se subcontrataba. Y yo decía, pero vamos a desarrollar esa área. Y yo armé un departamento solo para eso. Externo, con contratistas aparte, para yo manejarlo, y le convenzo a mi jefe de que vamos a desarrollar esa área. Y mi jefe me dice, bueno, pero dale por ahí. Y empecé a trabajar esa área y empecé a desarrollarlo. Y aunque no era el foco principal de la empresa y no tenía intenciones de desarrollarse en esa área porque era un servicio que la empresa no tenía la infraestructura para desarrollarlo, y no era el enfoque, pero yo empecé a trabajar y nos iba muy bien. Y ahí viene otra parte. Otra persona con la que yo tengo una relación, que tiene que ver por la iglesia, me decía, yo siento que el Señor te va a abrir puertas en el área de tu negocio. Y yo decía, bueno, negocio. Cuando una vez me dice, recuerdo que fuimos a la iglesia y nos dice un líder, de parte de Dios, nos dice, yo te profetizo que tu empresa y tu esposa y tú tendrán una empresa de aduana, de importaciones. Y yo decía, bueno, pero ¿será que se está volviendo loco? Porque nosotros, cuando mi esposa y yo conversábamos de eso, de tener la gente nos decía,
siempre nos decía, ustedes deben tener un negocio de aduana. Y mi esposa y yo no mirábamos así y decía, no, nunca vamos a tener un negocio de aduana. No, ¿Y nunca por qué? O sea, ¿por qué no lo concibían? Nunca lo vimos porque siempre sabíamos que era un negocio de mucho estrés, de mucho compromiso, muchos retos. Pero trabajaban en el área. Sí, pero justamente a mí me gusta. Siempre me ha gustado. A mi esposa nunca le gustó. Lo trabajó, lo hizo. De hecho, mi esposa se encargaba de compras internacionales en una empresa multinacional. Y ella me decía, sí, me gusta el área de importaciones, pero aduana, a pesar de que ella trabajaba aduana también, me decía, no. De hecho, mi esposa fue gerente de otra empresa, de un concesionario de vehículos, gerente del departamento de aduana de un concesionario de vehículos. Y aún así, nosotros no veíamos posible tener un negocio de eso. No queríamos. Pero esa persona que era mi mentor me dice, pero empieza a construir tu empresa, constitúyela. Y yo, ¿pero para qué? Yo nunca voy a poner una empresa de eso. ¡Wow! ¡Qué poca fe había en ese sentido! Sí, o sea, no. No se veía de ninguna forma. A mí me gustaba emprender, quería hacerlo, pero tenía mucho miedo. Mucho miedo porque tenía muchas responsabilidades familiares. Atención, emprendedores. Compromisos, sí. No. O sea, atención para que siga diciéndole que nadie empieza tan suelto como que va confiado que va a tener el éxito. No, yo siempre hay muchos temores. Yo decía, tenía mucho miedo, pero yo decía, pero mientras estoy de aquí trabajando, si yo necesitaba cualquier dinero, mi jefe me lo prestaba. Si pasaba cualquier cosa, sabía que podía llegar a un sitio y tocar la puerta y se me iba a abrir. Pero yo decía, el día que yo emprenda, ¿a quién voy a tocar? ¿A quién yo solo, tengo que echar para adelante. Y me daba mucho miedo y él me decía, pero hazlo. Y bueno, creé mi empresa, la constituí todo solo para tenerla ahí. Para salir de mi mentor y decir, mira, ya está constituida la empresa. Pero no tenía pensado hacer nada. Pero me fueron llegando otros clientes fuera de la empresa, gente que yo conocía, me decía, mira, yo quiero hacer una aduana. Y yo empecé a hacerlo paralelamente a mi trabajo. Como algo adicional. No tocaba a los clientes de mi empresa, donde trabajaba, pero los clientes nuevos, gente que me refería, empecé a hacer cositas ahí y empecé a verle como sentido. Pero ya estaba constituido. Sí, que sin estar constituido no iba a ser tan fácil dar el servicio. Así mismo es. Eso fue, mira, muchas personas esperan que la oportunidad les llegue. Y la gente dice, yo quiero la oportunidad, pero la oportunidad es cuando se llega la preparación y la oportunidad. Eso es suerte. Tú llegas, es para estar en el momento correcto, pero tú tienes que estar preparado para aprovechar la oportunidad. Recuerdo que vino la pandemia y justo en la pandemia se dio un caso y en el que me contacta una empresa que necesitaba hacer un trabajo en el país que no estaba constituida y solicitan mi servicio en medio del proceso de la pandemia. Del confinamiento. Pero justamente, si yo no hubiese tenido mi empresa constituida, yo no puedo aprovechar la oportunidad. Cuando me llega la oportunidad, yo estaba completamente listo para aprovecharla. Y eso le doy un consejo a los emprendedores. No esperes estar listo para empezar un negocio. Empieza a hacerlo para que cuando te llegue la oportunidad, tú la puedas aprovechar. Ahí está. Realmente, Junior, o sea, vivimos en un tiempo. Luisín Jiménez decía en un podcast con Bolívar Valera, eso mismo, que la gente quiere dar un palo, pero anda sin el palo. O sea, lo que decía ahorita era la definición de suerte. Suerte es el encuentro entre la oportunidad y la preparación. Así es. O sea, no existe tal cosa así fortuito como que te va a llegar de la nada y te hiciste millonario o conseguiste el éxito. Es un asunto de tú estar listo para el momento en que se presente la oportunidad, poder aprovecharla. Así es. Si yo no hubiese tenido mi empresa constituida, le hubiese hecho caso a mi mentor, yo no hubiese podido aprovechar esa oportunidad. Y bueno, luego tengo mi negocio paralelamente a mi trabajo. De hecho, déjame decirte, muchas personas ponen un negocio y pretenden dejar todo, desarrollar el negocio y sentarse a comer del negocio. Exactamente. Y ese es un problema, porque cuando tú empiezas a hacer un negocio esperando comer de él, no hay forma de que pueda avanzar. El emprendedor trabaja 25 horas. Usted trabaja 8, 9, 10 horas en su empleo y después se va a hacer lo que está emprendiendo. Para que el negocio se desarrolle, usted pueda decir, dejaré de ser empleado y seré un autoempleado o un empresario. Así pero muchas veces queremos salir del trabajo que tenemos y arrancar un negocio nuevo y cargarle toda la responsabilidad económica de la casa, de no sé qué,
a ese emprendimiento? Así, déjame decirte, yo empecé a trabajar y yo duré 1 año con mi negocio funcionando y yo siendo empleado. Y rindiendo en el empleo, porque le bajan después a la productividad en el trabajo. No. Mi jefe nunca, o sea, yo no se lo dije del inicio, le dije, lo empecé a hacer trabajando, le empecé a hacer mi trabajo, mi negocio, y luego le dije a mi jefe, mira, estoy haciendo este proyecto como algo de futuro y me gustaría que lo sepa y que lo tengo pendiente de hacerlo ahí, y en algún momento lo voy a hacer de manera definitiva. Y quedamos de acuerdo con eso. De hecho, después que le dije a mi jefe lo que estaba haciendo, duré 6, 7 meses seguidos trabajando con él. No me desprendí. Lo que hice fue primero un ahorro. Yo me aseguré de tener por lo menos ahorrado 1 año. Yo decía, de gastos. Yo decía, si mi negocio no funciona, yo tengo 1 año para recapacitar. Wow. Dejé guardado en mi banco 1 año suficiente para cubrir todos mis gastos si el negocio fracasaba. Hasta que el negocio empezó a funcionar. O sea, no fue que lo dejé mi trabajo. No hizo falta acudir a esa previsión. No, gracias a Dios. El negocio empezó a funcionar. Hablé con mi jefe, le digo, mira, ya llegó el momento. Cuando mis ingresos de mi negocio duplicaban lo de mi salario de trabajo. Ojo con esto, emprendedores. Cuando sus ingresos del emprendimiento eran el doble de lo que ganaba como empleado. Ahí tomé la decisión. Hablé con mi jefe, le digo, ya es hora. De hecho, mi jefe me pidió un tiempecito más, duré como 1 mes más. Y hicimos una alianza. Mi jefe y yo hicimos una alianza porque nos dimos cuenta de que éramos complementarios, no éramos competencia. Yo tenía un servicio que él no daba y él tenía un servicio que yo no tenía. Y digo, vamos a asociarnos laboralmente y vamos a emprender, vamos a desarrollarnos juntos. Así que de hecho todavía al día de hoy nuestras empresas son hermanas. Hacemos muchos trabajos en comunes, emprendemos juntos muchos proyectos, tenemos divididas las funciones, él tiene una parte de la empresa y yo tengo otra de las funciones. Junior, hay que hacer un stop ahí y aclarar algo interesante. El emprendedor quiere que lo liquiden, no quiere renunciar, o sea, quiere hacer un lío para que lo liquiden, para que le den sus prestaciones y poder seguir fluyendo. Y cerrarse una puerta. El caso de Junior no fue cerrar la puerta buscando su liquidación. El caso de él fue transparente. Yo estoy haciendo esto con miras en el futuro ser independiente. Y en el momento en que él iba a salir, se dio cuenta, siendo franco con su jefe, que él podía hacer una alianza estratégica con esa empresa en la que era empleado, dejar de ser empleado y trabajar juntos. Así es. Eso es algo que, señores, pensémoslo bien, porque no todo es el dinero. Hay puertas que deben quedar abiertas en ese momento que usted está emprendiendo, porque usted no sabe lo que va a pasar en el futuro. Claro, la ética, la moral. Yo fui muy transparente con él y él, eso abrió muchas puertas porque al principio, de hecho, fue mi mentor porque siguió asesorándome. Me decía, mira, ten pendiente esto, no comete este error. Todavía me sigue asesorando y trabajamos muchísimos proyectos juntos. Nos ha pasado de todo, hemos tenido muchísimas experiencias malas, pero normal. Seguimos juntos. Y él me ha ayudado bastante y me sigue todavía dando buenos consejos. Y es es mi único proveedor. De hecho, nos hicimos prácticamente un pacto de amistad en la que yo no tengo otro proveedor que no sea él en esa área y él no tiene otro proveedor que no sea yo en esa área. O sea, es como si fuéramos socios, aunque no tenemos acciones ninguno, ni él en la mía ni yo en la de él. Pero en cuanto a la funcionalidad de la empresa, estamos como si fuéramos socios. Y esa puerta se mantiene todavía abierta. Sí, pero esto no lo vamos a terminar con la historia de Junior. Este episodio hay que aprovecharlo para entender muchas cosas del tema de importación, de exportación, del manejo de la mercancía, que es útil para el que está trabajando en el tema y para el que lo va a trabajar en el futuro y para el que nunca lo va a trabajar. Así es. Entonces, Junior, ¿cómo se llama la empresa? Se llama Global International Forwarding. Le tenemos un nombre comercial, se llama Gift Cargo. Global International Forwarding. Ya ustedes saben. Pero tenemos las redes sociales Gift Cargo, así se llama el nombre comercial. Así que vayan a Instagram, a Facebook, sí. Gift Cargo. Gift Cargo. Ok, entonces, cuando empezamos ya de lleno con Gift Cargo, ¿qué es este tema de la importación? Yo necesito importar
cualquier cosa y puedo recurrir a gift cargo para hacerlo, lo que sea, Junior. Sí, fíjate, las personas no se imaginan que importar es una gran oportunidad, porque de pronto tú puedes estar vendiendo algo local y quizás tú te estés ganando un 15, un 20% de margen, pero si importa puede ser que te gane un 40, un 50, hasta un 100% del margen de lo que tú estás vendiendo. Pero mucha gente tiene temor, le tiene miedo a las aduanas. También por el hecho de no formalizarse, a la gente le tiene mucho miedo a formalizarse y la formalización es necesaria. La gente le tiene miedo a los impuestos, tiene miedo a la aduana. Sí, pero un momentito ahí, Junior. Yo vendo vehículos. Nunca he importado un vehículo. Porque el tiempo que se toma traer un vehículo de Corea, de Japón, de Estados Unidos, de Japón, por ejemplo, 50 días, 40, 60 días. Si yo tengo en República Dominicana quien me provea la mercancía y yo le voy a ganar un 8% a un vehículo, pero probablemente no compré el carro, sino que lo busqué, lo vendí y me gané una colita. Si yo digo, déjame yo tomar $50,000 y traer N cantidad de carros, claro, yo voy a tener que buscar quien me lo venda en ese país de origen, embarcarlo, traerlo, esperar el tiempo que se toma traerlo a República Dominicana, sacarlo de aduana, prepararlo y luego proceder a la venta. Entonces, es mucho tiempo con el dinero, el capital parado. Exacto. Entonces, ¿qué tan interesante puede ser para mí en ese rubro de la venta de vehículos? Claro, yo sé que los márgenes son mucho mayores, pero ¿qué tan práctico? Porque también hay un asunto y es preocupado yo voy a estar, porque ese barco trae los únicos $50,000 que yo tengo. Si se hunde ese barco por ahí, me morí. Si ese barco le pasó algo por ahí, ya, o sea, hay que sepultarme. Claro, yo les recomiendo a los emprendedores que no vean la importación como su único recurso, sino como algo para explorar y para proyectarse, no como algo que de eso va a depender mi negocio inicialmente, porque como tú dices, un tiempo que tu capital está detenido, hay mucho riesgo, claro que sí, todo es un riesgo, claro, pero las importaciones sí, hay muchísimos riesgos. Claro, nosotros como empresa nos encargamos de mitigar esos riesgos para que sea lo menos posible, pero siempre hay un porcentaje de riesgo. Pero nosotros nos encargamos desde la concepción del proyecto hasta que la mercancía esté en la mano del cliente. O sea, Junior, que si yo decido tomar los $50,000 y empezar a traer unos cuantos carros, yo puedo apoyarme de ustedes hasta para validar que quien me está ofreciendo la mercancía sea un proveedor real y yo pueda comprar tranquilo y desentenderme de esa importación hasta que el carro ya salió de aduana. Exacto, fíjate, en el caso de los vehículos no es nuestra especialidad, la podemos hacer, la hacemos, pero no es nuestra especialidad, pero se puede extrapolar ese mismo ejemplo a una importación de cualquier otro rubro. De China, claro. Productos chinos, audífonos. De hecho, nosotros nos encargamos de localizar el suplidor, certificar el suplidor, validarlo. Vamos a llegar al paso. ¿De ustedes consiguen el suplidor por mí? Sí, nos encargamos de eso. Tenemos o sea que si yo tengo una tiendecita virtual que estoy comprando aquí y estoy despachando una mercancía X, yo puedo decidir tomar un poquito de riesgo y buscar decirle a ustedes, consíganme ese proveedor de audífonos para yo empezar a importar. Claro. Sí, porque fíjate, la persona primero toman el riesgo de comprar a cualquiera que le venda, no saben si es real el suplidor, exacto, cómo le van a pagar, cuál es la veracidad, cuál es la condición de la mercancía, cuál es el ICOTEN de la compra. ¿El qué? ICOTEN, las condiciones de compra. Eso cambia, eso puede ser la diferencia entre que tú ganes o le pierdas. De pronto tú tienes una idea de que un producto te va a salir en un costo, pero no contemplaste los costos de origen. No solamente el costo del producto, cuánto te va a costar que esa mercancía te llegue aquí. Porque desde que el suplidor te lo vende hasta que te llega aquí, hay una cadena de logística que cada una tiene un costo. Y si tú no tienes claro, de pronto tú crees que el suplidor te la va a mandar a tu casa, sí, pero hay muchísimos gastos en el medio. Nosotros nos encargamos de... Déjame decirte que una de las cosas que nos sucede mucho es que muchos emprendedores tienen un proyecto y cuando empezamos a analizarlo es que nos damos cuenta de que el proyecto no es viable.
No es viable porque hay costos que no han contemplado, hay procesos que no han contemplado y de pronto no es funcional. Y aunque finalmente sea funcional, cuando la mercancía viene a estar en las manos del cliente, le es más costoso que comprarlo local, como decías al principio. A veces no vale la pena la importación. Pero eso no quita que tú lo explores. Porque sí hay muchas oportunidades, lo que hay que encontrar. Sí, pero no es lo mismo inventar trayendo algo sin ninguna asesoría que acercarse a un experto y decir, bueno, mira, fulano, lo que yo quiero hacer, lo que quiero importar, no sé cuánto. Y verlo junto con una persona que tiene el background y me va a decir sí, dale o no, detente. Así es. O sea, ustedes, GIF no va a ser un negocio simplemente por ganarse lo que se va a ganar en la importación. Lo va a hacer a conciencia. Claro, de hecho, si fuese así, yo le hiciera importaciones a muchos emprendedores y después el emprendedor se encuentra con su lío por allá. Sin embargo, yo me aseguro de que él sepa, tenga conciencia de lo que está haciendo para que no le pase como muchos clientes. A veces me llama un cliente cuando ya el negocio está hecho, la mercancía está en camino, ya la mercancía está aquí, y cuando yo empiezo a hacerle la estructura de costos, me dicen, pero es que no me va a quedar nada de dinero. Se pone la mano en la cabeza. Voy a perder dinero. Yo, bueno, de hecho, va a perder más dinero si lo deja botado. Al final tiene que hacerlo el trabajo. Pero si se hubiese asesorado, quizás no lo hubiese hecho el negocio. Y nosotros nos encargamos de que la persona tenga conciencia de qué es lo que va a traer, qué le va a costar y cuáles son los riesgos en lo que está incurriendo. Ok. Ya decidí tomar los $50,000 y comprar los audífonos en China. Pero con ese dinero yo no voy a comprar lo que corresponde a llenar un furgón, un contenedor de 20, 40, no sé cuántos pies. Yo de eso no sé nada. Entonces, ¿qué yo voy a hacer? Porque lo que uno siempre piensa es que el contenedor debe venir para mí, lleno. ¿Qué hay? No, existe la modalidad LSL, que es para que la mercancía pase a un consolidado. Se junta esa mercancía con otros importadores que vienen para acá, para este país, o para un país de transbordo, y se consolida. Y ya esa mercancía llega al país en modo de consolidado, se descarga un almacén fiscal y de ahí se hace la gestión de despacho de tu mercancía específica. Aunque esa mercancía solo sea una tarima dentro de un contenedor, esa mercancía es justamente la tuya y no tienes que pagar el flete del contenedor completo, solo la proporción que corresponde a tu mercancía. O sea, si el contenedor caben 4 tarimas. 20 o 10. 20 o 10 tarimas. Sí. Si caben 10 tarimas y el flete cuesta $5,000. Uh-huh. Entonces yo voy a pagar el equivalente a mi espacio ocupado en el contenedor. A la proporción de tu espacio, sí, así es. Señores, pero entonces es verdad que se puede emprender, importar. Se puede hacer, claro. También está la composición de la nomenclatura de la mercancía para saber qué arancel va a pagar, cuáles impuestos va a pagar. Y algo importante que tenemos que tomar en cuenta a la hora de importar es saber si tu producto necesita un régimen especial, si necesita algún tratamiento, un permiso, una licencia, una certificación, para que tu producto no venga y se quede varado en algún punto. Por ejemplo, muchas personas importan marcas de réplicas y las réplicas tienen una prohibición. Si lo hace de manera correcta, tiene que justificar que eso no es un plagio, porque hay leyes que protegen la marca intelectual, y eso es un problema. De pronto trae una mercancía y la mercancía no la puede sacar porque tiene una representación local que te impide la comercialización de productos. O sea que hay que tomar en cuenta todos esos detalles y para eso estamos nosotros. O sea que si yo voy a vender audífonos y dicen Samsung, lo que yo voy a traer de China, no me puedo poner a inventar porque puedo tener problemas. Es posible que tenga problemas. Es posible. Señores, hay muchas... ¿Cuánto me gustaría que este programa fuera en vivo y que pudiéramos tener llamadas o mensajes de la gente y que la gente haga sus preguntas? Porque yo tal vez no tenga la información para hacerle todas las preguntas que ustedes quisieran saber sobre el tema, pero voy a seguir intentándolo para que nos empapemos lo más posible. Entonces, ok, las marcas son delicadas, no se puede inventar con marcas que existen o que... Pero yo he visto que los productos chinos, por ejemplo, se le ponen marcas que no existen. Sí. De hecho, es una gran oportunidad con China porque los chinos están enfocados en nosotros, en nuestros mercados, y le dan muchas facilidades. De hecho,
con muy poca cantidad tú puedes personalizar una marca tuya, de lo que sea. Sí. De lo que sea, tú puedes traer este micrófono y decir que ese micrófono sea marca King y ellos te lo van a hacer. No tienes que comprar una gran cantidad. Así que esa parte se puede hacer. Pero espérate, esto se está poniendo bueno, señores. Y se puede importar de todo, comestible, no comestible. Claro. ¿Y qué tan... Ok, de China a República Dominicana, ¿cuánto tiempo se toma mi mercancía en llegar? Si es un contenedor completo, puede ser que te tome de 35 a 45 días. Si es una mercancía consolidada, es posible que te tome un poco más, puede ser que se duplique, porque tenemos que esperar espacio, coordinación logística, y puede ser que ese tiempo se duplique a 60 días o 50 días más o menos. Interesante. Entonces, ¿debo yo tener el capital completo que voy a usar para esa mercancía desde que la compra hasta que la saque? ¿O puedo comenzar diciendo, ok, son 50,000 que me va a costar? Me junté con Junior de Frías, de Gift Cargo, y Junior me dijo, tú vas a gastar $50,000 entre la compra y tenerle en la mano. Uh-huh. ¿Debo tener los 50,000 completos para empezar el proceso? Bueno, si es una mercancía que tú vas a producir desde cero y vas a pedirle a tu suplidor que te la fabrique especialmente para ti porque es una marca propia, o a pesar de que los chinos tienen grandes cantidades de muchas cosas, generalmente requieren un tiempo de preparación y ellos te dan una proforma que generalmente está en un 70-30. Un 30% contra la orden, un 70% cuando ya la mercancía está lista para embarcar. En cuanto a la compra internacional, eso te cubre el costo. Luego tú tienes los 50, 60 días que va a durar la mercancía en llegar para pagar el flete. No tienes que tener el dinero del flete inmediato, pero también tiene ese tiempo para reunir el dinero de los impuestos. Así que en ese proceso, pero asegúrate de que lo vayas a tener. No, lógico, pero si yo tengo un capital de trabajo y estoy fluyendo... No puedes ir dosificando, no tienes que disponerlo todo junto. El proyecto puede ser que te cueste $50,000, pero lo va a ir desembolsando escalonadamente. Desde un 30% contra la orden, un 70% con finalizar de la orden, el flete cuando llegue, luego la aduana, luego el almacén. Y hasta unos días que te puedo dar para que me pague a mí. ¡Ay! Esto sí se está poniendo bueno. Claro, claro. Dijiste algo sobre almacén fiscal. Cuando mi mercancía llega, una paleta, ¿qué es un almacén fiscal? De hecho, la gente le dice almacén fiscal, pero ya no se llama necesariamente así, porque el fiscal es un régimen que tiene una connotación, una característica, pero lo que se llaman son centros logísticos. Es un almacén de desconsolidación donde tu mercancía llega y hay una dotación de aduana, se hace un proceso y tú no tienes que salir de ahí para hacer todo tu liquidación, pago de impuestos, y es una entidad privada custodiada por aduana donde tú puedes hacer toda tu gestión. Y si llegó la mercancía y yo sé que en 7 días, en 10 días, yo voy a tener los fondos, yo puedo dejarla en ese almacén fiscal unos días más, pagando una diferencia. Claro, sí, desde que la mercancía llega hasta que te la despacha va generando unos gastos, pero generalmente son costos semanales, o sea, te hacen un corte semanalmente y cada semana te va cobrando una proporción. Por ejemplo, un ejemplo, una mercancía te cuesta $8,000 la primera semana, pero a partir de la segunda semana en adelante no te va a subir en esa misma proporción, te va a subir $1,500, $2,000. No te va a subir la misma proporción porque en la primera semana está el costo real de toda la operación y el costo real del almacenamiento y luego te van a cobrar una mora por la estadía. Por la estancia de la mercancía en ese lugar. Así es. Ok. Entonces, yo puedo... Y si yo produzco algo en República Dominicana y lo quiero llevar a otro país o vendérselo a otra persona en otro país, también GIF se encarga. Claro. Aquí no se explora mucho las exportaciones, pero es un gran mercado. Hay mucho mercado para productos nuestros, sobre todo productos artesanales que son muy demandados en otros países. La artesanía más que otra cosa es lo que más pero también la persona exporta de aquí hasta piezas para vehículos. Por ejemplo, hay vehículos exóticos que aquí quizás tú los encuentras en un patio y en otros países son una reliquia y tú puedes exportar algunas piezas. Hay mucho mercado para la exportación y es sumamente sencillo la exportación porque a diferencia de las importaciones donde tienes que pagar impuestos, tienes que pagar logística, la logística de exportación es
el doble de sencilla. Llevarlo a aduana y ya me desentendí. Sí, hay que hacer unos procedimientos, unas declaraciones y demás. Más bien la preocupación es saber qué necesita tu cliente para que su mercancía la pueda sacar allá. Y eso sí es algo que cada cliente te va a decir, mira, yo necesito que me envíe un certificado de origen, una guía de embarque, una factura comercial. Pero para tú sacar tu mercancía de aquí es con tan solo la factura comercial y una guía de exportación es suficiente. Aquí se exportan muchos productos perecederos, mucho banano del Cibao, mucho plátano del sur. Sí. Eso, o sea, así como hacen ellos, yo puedo decidir mañana, bueno, yo voy a sembrar cereza y la cereza la voy a mandar para Antigua o para Nassau. Bueno, sucede que cada país tiene unas reglas fitosanitarias. Por ejemplo, para el área de productos agrícolas es un poco delicado, porque hay productos de hecho que no pueden entrar a países como de Europa. Por ejemplo, nuestro café no pudiéramos exportarlo porque aquí tenemos un historial de una plaga que afecta el café, que es el Royal, y de pronto el producto está vetado en otros países para entrar, y aunque tú hagas tu gestión y el cliente te lo compre, cuando llegue a ese país no te lo van a dejar entrar porque hay una restricción de nuestro país para entrar ese producto específico. Entonces, con el área agrícola es bien delicado. Aparte del riesgo, la logística generalmente necesita refrigeración, y muchos productos requieren un grado específico, un tiempo específico. Por ejemplo, nosotros exportamos mucha piña, y nuestro mercado principal de nuestra piña es Israel. Okay. Nosotros vendemos mucha piña a Israel, pero Israel tiene algo especial, y es que Israel trae su avión y se lo lleva cargado. O sea, viene con su logística preparada específicamente para ellos, y el tiempo de tránsito es bastante corto. Interesante. Pero también, la piña va refrigerada, va en un avión, pero también hay contenedores refrigerados, me imagino. Sí, los contenedores, claro. Nosotros hemos hecho exportaciones de aguacate, hemos hecho exportaciones de plátanos, bananos, sí. Es un riesgo porque se necesita que la cadena de frío no se rompa, y hay riesgos en esa parte, y muchas veces sucede que la mercancía puede llegar allá dañada, y eso constituye otro problema porque el exportador debe cubrir con todos los gastos que conllevan el decomiso, el desecho de la mercancía cuando llega dañada allá, y eso es bastante costoso. O sea que las empresas que se dedican a la exportación han pasado por un proceso de aprendizaje que le hace más factible el proceso. Hay unos acuerdos, un tratado de libre comercio, ese tipo de cosas. Háblanos un poquito de eso, por favor. O sea, por ejemplo, con los vehículos de Estados Unidos para acá, que si son de origen americano, chasis 1, 4, 5, 7, se pueden entrar con menos impuestos. Sí, nosotros tenemos diferentes tratados. Tenemos uno con Centroamérica y el Caribe, que se llama el TLC. Tenemos uno del DERESCAFTA, que es con Centroamérica, el Caribe y Estados Unidos agregados. Y tenemos un tratado comercial del CARICOM también, que incluye algunos países de ese foro. Y el EPA, que tenemos con la Unión Europea. Cada uno un tratamiento totalmente diferente. De los que más nos beneficiamos es del DERESCAFTA y el TLC, con los países de la región. Y eso nos permite, muchas personas no exploran las importaciones de países vecinos como dentro del tratado, como Guatemala, El Salvador, Nicaragua, que son países que tenemos un tratado comercial muy robusto, con muchísimo beneficio para nosotros. Yo veo supermercados que cuando yo leo, por ejemplo, el jabón, dice hecho en Centroamérica, en Guatemala. Cuando leo, ese tipo de productos así, veo que son hechos, de hecho, veo que son los aceites de España, claro. Turquía, otros productos y así. Sí, ¿cómo es que? Porque la gente quizá no sabe. ¿Qué me beneficia traer una mercancía con un tratado? Es que te quita el arancel. O una proporción. Generalmente, si es de Estados Unidos y Guatemala y Centroamérica, te puede grabar hasta un 100%, no pagas nada de arancel, que es uno de los impuestos más importantes. ¿Cuánto es un arancel en porcentaje de impuestos? Un arancel va desde un 0% hasta un 20%. Un 20%. Pero sucede que nosotros somos el único país del mundo que tiene un impuesto sobre otro impuesto. Y es que la base del ITEVI de la importación está sobre el gravamen. O sea, ¿qué te digo? El hecho de que un producto no pague arancel también baja la cantidad de ITEVI que tú vas a pagar por el mismo producto en la importación. Porque el ITEVI se calcula después que se sume el arancel. Si el audífono que yo estoy pensando traer me cuesta $10 y son
El 20 de arancel son $2 más, son $12. Y el ITEVI es sobre los $12. Sobre los $12 el ITEVI. Wow. Entonces te reduce bastante si no tienes que pagar esos $2. No paga los $2 del arancel y tampoco paga el 18% de esos $2. Exactamente. Así es. Hay muchos beneficios. Además de eso, la cercanía. Tenemos lo más lejos que tenemos en términos de tránsito de los países de Centroamérica son 14 días. Wow, o sea, a diferencia de 35, 50, 60 días. Por ejemplo, Colombia son 7 días, 8 días, Guatemala son unos 12 días, así. Y si yo decido traer una mercancía de un país donde no hay mucho tránsito para República Dominicana, ¿es complicado eso? No, claro que no. De hecho, nosotros tenemos importaciones de países tan raros como Dinamarca, como Singapur, Brasil, que tenemos una gran... Así tenemos un comercio y lo que se hace es que se hace en escala. O sea, ese producto no viene directamente para acá. Obviamente eso va a incrementar tu tiempo de tránsito, pero tu mercancía puede fácilmente llegar. Solo que no te puedes esperar. Porque eso es, por ejemplo, Panamá, de Dinamarca a Panamá y de Panamá a República Dominicana. Puede que hagan diferentes tipos de transbordo. Puede que entre por Estados Unidos, puede que entre por Bahamas, por Kingston, por Jamaica. O sea, que diferentes puertos de transbordo. Señores, es mucha la información al respecto del tema de las importaciones. Ha sido una conversación muy interesante. Junior, ¿algún consejo adicional para los emprendedores? Bueno, a los emprendedores les puedo decir que no se limiten, no tengan temor, tengan disciplina, sobre todo fe en Dios. Amén. Dice la palabra de Dios que sin Él nada es posible. Si ponemos en sus manos nuestros caminos, seguro que vamos a ser exitosos. Y luego confía en ti y dedícate a lo que tú sabes hacer. No inventes. Ahí está. Más de ahí no se puede dar. Junior, repite por favor las redes sociales para que la gente... Estamos en todas las redes sociales como @GIFCargo. Ahí nos puedes encontrar. GIF Cargo. Así mismo aparece. Así es. Así que ya ustedes saben, me puede escribir. Yo le paso el contacto de él también a cualquiera que quiera ver algún tema de importación, de exportación, de logística con Junior de Frías, de GIF Cargo. Y una vez más agradezco ese tiempo que me han dedicado en este episodio. Síganme, Diligentes Podcast, Instagram, en YouTube, donde quiera. Por favor, su apoyo, un like. Y estamos aquí. En la próxima nos vemos. Gracias.